¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta que está deliciosa. Como pueden ver, son unas empanadas de cambray, pero en esta ocasión no vamos a hacer las empanadas tradicionales que se realizan en los pueblos. Hoy vamos a hacer una versión más moderna que se va a adaptar más a los ingredientes que tenemos en nuestra casa o podemos conseguir en el supermercado. Vamos a iniciar entonces tamizando la harina. En este caso vamos a necesitar 350 gramos de almidón de yuca o expandex, como también se conocen. Pero lo que vamos a hacer en este caso va a ser cernirlo para así retirar los grumitos o pequeñas partes de trazas que no necesitamos. Seguimos con 100 gramos de harina de trigo, igualmente la vamos a tamizar. Posterior a esto vamos a agregar 100 gramos de azúcar. En este caso estoy agregando azúcar morena, pero ustedes pueden agregar azúcar blanca o panela, incluso también se puede. Van a mezclarla muy bien, a integrarla todos los ingredientes con la harina, y en este caso vamos a agregar queso fresco. Sé que muchas personas no pueden acceder a entonces lo pueden sustituir por mozzarella. En este caso estoy utilizando 250 gramos de queso costeño y 250 gramos de cuajada, con un total de 500 gramos de queso fresco. Vamos entonces a mezclarlo, a integrarlo muy bien con la harina que hemos tamizado y el azúcar. Y ya lo que vamos a hacer es proceder a agregar 2 huevos. Vamos a agregar 80 gramos de mantequilla derretida y vamos a integrar ya todos los ingredientes muy bien hasta obtener una masa uniforme. En caso de que vea que su masa está muy seca, van a agregar un poquito de leche, nada más, simplemente para humedecerla, no más de 50 mililitros de leche, solamente si es necesario. Van a obtener una textura más o menos como esta. Sin embargo, hay una prueba que acostumbro a hacer antes de verterlas al horno, y es hacer una bolita y aplanarla. Si la masa no se agrieta, significa que está en su punto perfecto. En caso de que se les agriete, van a agregar un poquito más de leche. Ya lo que haremos será hacer unas bolitas de unos 60 gramos y vamos a aplanarla con el uso de una tabla y una bolsa, para así hacer nuestras empanadas y rellenarlas con el bocadillo, que es el tradicional de estas empanadas. Hay quienes le agregan también arequipe, pero mejor dicho, lo dejo a ustedes a su elección y a sus gustos. Una vez tienen listas sus empanadas, las van a llevar al horno durante unos 15 minutos, no más de esto, a unos 200 grados Celsius, que son más o menos 440 grados Fahrenheit, y listo. Las vamos a dejar enfriar y ahora sí nos vamos a disponer a servir y a probar. Miren esta belleza, qué berraquera de empanadas, mejor dicho. Campeones, no olviden entonces suscribirse y nos vemos en un próximo video.